La Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tiene el gusto de presentar a ustedes el Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, el cual desde sus inicios ha contado con la presencia de destacados investigadores de la UNAM y especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras, quienes han expresado sus opiniones en torno a la conformación histórica de los espacios, procesos socioculturales y ambientales de las ciudades y sus centros históricos. Continuando con el tema capacidad de adaptación de los centros fundacionales ante la crisis, establecido para este año en nuestro seminario, el día de hoy damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Nivaldo Vieira de Andrade Jr., de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Brasil, de Bahía, en Brasil, quien nos hablará de su investigación titulada La crisis del centro histórico del Salvador de Bahía y su capacidad de adaptación. Antes de leer la síntesis curricular del doctor Vieira, me permito hacer algunos lineamientos para la sesión de hoy. Les pedimos por favor que nos apoyen escribiendo en el chat su nombre completo e institución de adscripción. Igualmente, les pedimos que apaguen sus micrófonos durante la sesión. Al finalizar la participación del doctor Vieira, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. Para esta sesión de preguntas se destinarán algunos minutos, por los cuales les pedimos que sus preguntas sean muy concretas. También para formular la pregunta, esperen su turno para hablar y respeten las opiniones de los demás participantes. En la plataforma Zoom existe la opción de levantar la mano para formular las preguntas. Para ello, se debe dar clic en el botón que dice participantes. En la parte inferior viene la opción que dice levantar la mano. Esto les estoy hablando aquí en el Zoom. Bueno, a continuación me permito leer la síntesis curricular del doctor Vieira. Bueno, Nivaldo Vieira de Andrade Jr. es arquitecto y urbanista por la Universidad Federal de Bahía, maestro y doctor en arquitectura y urbanismo por esta misma Universidad de Brasil. Ha sido investigador en la École d'Urbanisme de París y Universidad de París-Est, Francia, y profesor invitado en universidades de distintos países de Europa y América. Fue presidente nacional del Instituto de Arquitectos de Brasil y secretario ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Arquitectura, donde ha coordinado el programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Bahía en mención. Igualmente, es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Brasil. Es miembro del Consejo Asesor del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y del Consejo Deliberativo del Comité Brasileño del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS. Entre sus obras, es autor de la colección Arquitectura Moderna na Brasil, 1947-1951, en 5 tomos, que recibió el premio de la Asociación Nacional de Investigación y Posgrado en Arquitectura y Urbanismo en la categoría Mejor Obra Autoral en el año 2021. Por otra parte, es socio fundador de la oficina AP Arquitectos Asociados, con proyectos de restauración. Ha llevado proyectos de restauración y rehabilitación arquitectónica y urbana en sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO en Brasil, como lo son Salvador Bahía, Goiás y São Luís de Maranhão. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Álvaro Paipilla, por la invitación. Es un gusto participar de este seminario. Agradezco la invitación, agradezco la presencia de todos. Pido disculpas por anticipación por mi español, que no es mi lengua madre, así que errores habrá y pido desde ya disculpas. Yo voy a compartir mi presentación en la pantalla.
Bueno, el tema son las crisis, ¿no? De ese año, de los seminarios de los centros históricos. Y, por supuesto, el Centro Histórico de Salvador de Bahía vive en crisis de muchos tipos, de muchos modos, hace muchos años. Entonces, lo que voy a presentar es un poco, de modo muy breve, muy rápido, la historia de ese centro histórico, cómo se constituyó y cómo se volvió su proceso de patrimonialización también, y después hablar de las distintas amenazas y debilidades que presenta el centro histórico, para concluir con algunas posibilidades de superación de esas crisis que hemos visto en los últimos años, y el tema de la pandemia aparece también al final como quizás el punto más alto de esas crisis, ¿no? Bueno, para los que no conocen Salvador de Bahía ha sido la primera capital de la colonia portuguesa en las Américas, y está ubicada, Salvador es el nombre de la ciudad, está ubicada en el estado de Bahía, lo que hoy es el estado de Bahía, en la región nordeste de Brasil. Bahía está en rojo, Salvador es ese círculo amarillo. La ciudad ha sido fundada en esa península que se ve a la derecha. Ese es un mapa de la época de la ocupación holandesa en 1624, por eso está en holandés. La ciudad ha sido elegido como sitio para la construcción de la capital de la colonia portuguesa en las Américas, una península en que tenemos una parte alta, como 60-65 metros sobre el nivel del mar, y una parte baja en el nivel del mar, donde estaría el puerto. Entonces se eligió ese punto aquí, donde había una protección natural contra los invasores, por el tema del talud, de la muralla, ¿no? Ese es un mapa también de la época de los holandeses, que se ve lo que llamamos de la ciudad fundacional, que es esta con la muralla roja. No tenía la muralla tanto en el lado del mar, porque el talude hacía el rol de protección. Y en la parte baja, muy estrecha, el puerto. Entonces la ciudad nace en 1549 con esa dicotomía o esa doble polaridad de ciudad alta, que es la ciudad administrativa, la ciudad donde vive la gente, la ciudad comercial, y la ciudad baja, que es la ciudad del puerto, más pequeñita, más estrecha, y donde básicamente están las cosas más directamente involucradas con el puerto. Como se ve en ese mapa, en 1624 la ciudad ya había crecido mucho para el norte, y ya tenía una otra plaza muy importante, la plaza principal de la ciudad fundacional. Es esa, que es la Plaza del Palacio, y acá está la segunda plaza, que es el Terreiro de Jesús, que será la plaza de muchas iglesias, los jesuitas, los franciscanos, los dominicanos y otras tantas. Esta es una imagen de la reconquista portuguesa, cuando los portugueses reconquistaron la ciudad de los holandeses. Y yo quiero llamar la atención para la ciudad alta, la ciudad baja. En la ciudad alta se ven en el skyline esa silueta de las torres, de las iglesias, etc. Pero quiero llamar la atención que ya en 1624 se ven los elementos de conexión entre ciudad alta y ciudad baja, de los cuales hablaré cuando hablaré de las crisis, que son las laderas, ¿no? Las subidas, se ven aquí algunas de las laderas más antiguas: Preguiça, Conceição, Misericórdia, Pilar, un poco después, que es esa. Y también se ven ya los funiculares, se ven lá los ascensores urbanos que ya existían en el siglo XVII, no para la gente, pero para las mercancías, para que las mercancías pudieran subir del puerto a la ciudad alta donde vivía la gente, y al revés. Estas son otras imágenes de la ciudad que crece, y en mediados del siglo XVIII, cuando se hizo esa foto, hasta mediados del siglo XIX, el puerto de Salvador era el puerto más importante del Atlántico Sur en el mundo. Entonces fue una ciudad que se desarrolló el puerto de modo muy desorganizado, muy espontáneo, y de modo muy rápido, hasta llegar a ser el puerto más importante del Atlántico Sur. Y esa es una imagen de fines del siglo XIX, en que se ve la ciudad baja y los bancos. Bueno,
La Ciudad Baja es importante porque aunque no es parte, yo hablaré sobre eso después, del Centro Histórico Patrimonio Mundial UNESCO, es desde el 2010, parte de ella es Patrimonio Nacional, ha sido declarada como un conjunto urbano Patrimonio Nacional por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. Y esa Ciudad Baja es un palimpsesto, es una sobreposición de camadas, de ocupaciones en distintos periodos, porque cuando se fundó la ciudad solo estaba esa muy estrecha parte en amarillo, que es la ciudad fundacional, junto al talude que la separa de la parte de la ciudad alta, y lo que se ve en distintos colores, con excepción del verde, son distintos aterramientos, distintas expansiones de la Ciudad Baja, hechas por privados, por comerciantes privados en los distintos siglos, 16, 17, 18, hasta principios del 20. Mientras lo que está en verde es el proyecto del gobierno de la extensión del puerto y de la creación de un puerto organizado que se desarrolló en 1920, 20 y pocos, y que es la configuración que tiene hoy este espacio. Aquí se ve una foto aérea. En la parte superior se ve la Ciudad Alta. Aquí está la Plaza del Palacio, la primera plaza de la ciudad. Acá está el ascensor La Cerda, que se construye en la segunda mitad del siglo XIX, esa parte, y que tiene una extensión con esa torre y más dos ascensores aquí en 1930, y que es un símbolo de la ciudad. Todos que conocen Salvador, ese es como el símbolo más importante hoy de la ciudad. Y aquí se ve la Ciudad Baja con las distintas camadas de distintos tiempos, ¿no? Y siempre esa relación con la Bahía de Todos los Santos, que es esta parte del Océano Atlántico, que ha sido fundamental en la historia de la ciudad. Un otro aspecto importante es el frontispicio de la ciudad, que es la vista que se tiene desde el mar, como el ingreso, la llegada principal a la ciudad en toda su historia, desde la fundación hasta el proceso de construcción de carreteras en Brasil y de expansión del transporte rodoviario que se hace en 1950, 60, hasta por 400 años la llegada principal a la ciudad se hacía por el mar. Entonces, esa mirada de esa ciudad de dos pisos era la imagen más pregnante, más importante, más simbólica de la ciudad. La ciudad alta con sus torres, su skyline, la ciudad baja con el puerto, el talude, la parte verde, ese talude verde que se ve entre las dos, interrumpido por laderas, por subidas y también por los ascensores funiculares urbanos, que se ve también en ese diseño de arriba y en esta foto de abajo. Bueno, hablando de lo que nos interesa después de esa pequeña introducción, las primeras acciones para la conservación del patrimonio en Brasil aparecen en el 37, cuando se crea el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, que es el equivalente un poco al INAH de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es más o menos contemporáneo, y el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, el IPHAN. Cuando yo hable de IPHAN, estoy hablando de ese instituto. El IPHAN ha declarado las iglesias, los conventos y algunas casonas y fortificaciones del Centro Histórico de Salvador como patrimonio nacional, como monumentos nacionales, ya en el 38. Pero el Centro Histórico como conjunto urbano, como sitio histórico urbano, es declarado inicialmente como patrimonio nacional en el 59, con una extensión muy grande en el 84, en el marco de la inscripción como Patrimonio Mundial UNESCO que se hace en el año siguiente, el 85. Sobre eso hablaré también un poco más adelante. En el 67, 66, 67 hay dos situaciones que me parecen importantes aclarar, que no están directamente relacionadas con Salvador, pero que van a promocionar un pensamiento de que para la conservación, la preservación y la fruición de los centros históricos en Brasil y en América Latina en general, el turismo sería la solución. Como todos sabemos, son las normas de Quito, que la Organización de los Estados Americanos, en un encuentro que se hace en Quito en el 67, aprueba, que pone el turismo como una especie
como la actividad económica que podía garantizar la conservación no solo de los monumentos, pero también de las ciudades y centros históricos. Mientras en los mismos años, quiero decir en el 66-67, el IPHAN empieza a pedir a la UNESCO que enviara expertos internacionales a Brasil para hacer consultorías, hacer informes sobre cómo confrontar los problemas de los centros históricos. Y el primero de esos consultores internacionales es Michel Parent, que era inspector general de los monumentos históricos de Francia, que ha sido un personaje muy importante también en la UNESCO y en ICOMOS. El relatorio de Michel Parent, son dos misiones que hacen 66-67. Salvador tiene un destaque especial en esos informes, porque él decía que Salvador era la ciudad de arte, ese es el término que utilizaba, más importante de Brasil, y que por eso debería ser objeto de cuidados especiales, no solo por ter sido la primera capital portuguesa de las Américas, de la colonia portuguesa, la primera capital de Brasil, pero también porque por un problema económico, con la transferencia de la capital para Río de Janeiro en el 1763, Salvador pasa en el siglo XIX y XX por una crisis económica, principalmente en el 20, que de un modo conserva, impide la transformación y el crecimiento tanto de la ciudad. La ausencia de recursos económicos ha protegido el patrimonio en algún modo, ha conservado las características del centro histórico. Entonces, por eso era la ciudad de arte más importante de Brasil para él. Y entonces en ese report, en ese informe, Michel Parent dice que el turismo puede ser una de las fuentes del futuro desarrollo de la economía nacional. Propone que el IPHAN trabaje conjuntamente con la Embratur, que era la empresa brasileña de turismo que se había recién creado, pero también dice en el mismo report, en el mismo informe, que el turismo no puede todo y que dejar el patrimonio solo al criterio de la rentabilidad turística inmediata sería tomar decisiones cuestionables, agravar desequilibrios, producir efectos de fachada, el fachadismo, con la ampliación de la degradación interna. Entonces, él mismo tenía muchas dudas o una comprensión de que era necesario poner límites al turismo en los centros históricos. De hecho, el proceso de patrimonialización del Centro Histórico de Salvador, como un conjunto urbano amplio, gigantesco, es algo que ocurre en los años 80, cuando el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, el IPHAN, junto con el Instituto del Patrimonio Artístico y Cultural de Bahía, del Estado de Bahía, y la Alcaldía de Salvador de Bahía, además de la Universidad Federal de Bahía, de mi universidad. Yo era niño, no estaba en eso, pero se hizo, mi universidad ha participado también, desarrollaron una serie de estudios para la conservación de ese conjunto. El IPHAN amplió, creció la poligonal de protección del centro histórico, que era mucho más pequeña, y se quedó esa gigantesca poligonal amarilla, ¿no? La alcaldía creó una área de protección para la buffer zone, para el entorno, como decimos en portugués, la zona de amortiguamiento, como decís vos en español, que es lo que está en rojo, ¿no? Hay una más pequeña en negro, que es una más rigurosa, y hay una otra que es menos rigurosa, que es la roja, que es más grande. Todo eso en los años 80, ¿no? Los estudios de la alcaldía son convertidos en una ley del 83. La extensión del área protegida del centro histórico por el IPHAN se hace en el 84 y en el 85 la UNESCO inscribe el centro histórico de Salvador como patrimonio mundial, la misma área en amarillo que ha sido protegida por el IPHAN. Y muchos años después, en 2009, en 2010, en realidad, 2009 es el primer estudio, la zona de la Ciudad Baja en azul también es declarada monumento nacional. Es una zona contigua al centro histórico, por lo tanto estamos hablando de dos conjuntos urbanos que son gemelos, que son contiguos y que uno no existe sin el otro en esa idea de una ciudad de dos pisos. En términos económicos y sociales, yo quería enseñar ese mapa. Hay un geógrafo de Bahía
que ha sido el geógrafo más importante de todos los tiempos en Brasil, uno de los más importantes del mundo, Milton Santos, que en su tesis doctoral, que defendió en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, en el 58, sobre el centro histórico de Salvador de Bahía, él ya señalaba que toda la parte alta, con excepción de la parte comercial más rica en el sur, en el límite sur del centro histórico, toda esa área ya estaba en ruinas. Lo que está en amarillo en ese mapa está como áreas de deterioración, áreas de degrado, que son todas las partes del centro histórico prácticamente. Mientras hay una actividad comercial aún muy intensa en la parte que está en ese azul verde, no sé qué color es ese azul un poco verdeado que se ve aquí, que es el límite sur del centro histórico. Mientras la ciudad baja, aquí está el talude que aparta los dos pisos de la ciudad baja aún tenía el puerto muy activo y tenía también el Central Business District de la ciudad, donde estaba aquí en los años 50. Todos los bancos, todos los abogados, los arquitectos y etcétera. Bueno, la ciudad alta, esa área en amarillo del mapa de Milton Santos, que está es un área de degrado, de deterioro, ya presenta lo que será una de las grandes debilidades y amenazas hasta hoy del centro histórico, que es esa pérdida de centralidad y ese vaciamiento funcional. En el siglo XIX, la gente con más posibilidades que vivía en el centro, con más recursos económicos, huye del centro histórico para los barrios del sur, mientras la población más pobre huye también para los barrios del norte. Y eso sigue en todo el siglo XX, ese proceso de vaciamiento. Los inmuebles son tuburizados, son convertidos en tuburios, y hay un estudio sociológico de los años 60 que dice que en el barrio de Maciel Pelourinho, el centro histórico de Salvador está conformado por muchos barrios. El barrio de Maciel Pelourinho es uno de los más centrales. Cuando hablamos hoy de Pelourinho, que es una imagen que se creó en los 90, estamos hablando de ese barrio de Maciel Pelourinho. Ese barrio, en los años 60, 57% de las mujeres habitantes de ese barrio trabajaban como prostitutas. Ese barrio había sido convertido en los años 30 por el tema de la degradación en un barrio donde era concentrada la prostitución de la ciudad. Y entonces el deterioro físico de los inmuebles, los políticos, las personas involucradas con la gestión pública asocian ese deterioro físico, ese degrado físico de los inmuebles a una degradación moral, a una degradación social, por el tema de la gente que vivía ahí, que es una gente muy pobre. En los 70, una serie de inversiones públicas y privadas crean en pocos años, donde no había ninguna ocupación, un nuevo centro administrativo, ese círculo rojo más arriba, un centro administrativo inaugurado en el 74, y en el círculo rojo de abajo se crea un centro comercial. El primer shopping mall, el primer centro comercial de Salvador, shopping center, se crea en ese círculo de abajo junto con una nueva estación de autobuses, menos de 10 años después de la inauguración de la primera estación de autobuses cerca del centro histórico. Ese proceso hace con que todo el gobierno del Estado, el despacho del gobernador, de todos sus asesores, secretarios, que estaban en el centro histórico y en sus alrededores, se trasladen para esas nuevas áreas del centro administrativo que están como a 15 o 20 kilómetros de distancia. Entonces, toda una población con ciertos recursos económicos que trabajaba en el centro histórico o en sus cercanías y que consumía, compraba, comía en el centro histórico, en pocos años ya no lo frecuenta, y eso será el golpe más fuerte en ese proceso de vaciamiento, de pérdida de centralidad y de vaciamiento funcional del centro histórico. Saltemos a los años 90, cuando el gobierno de Bahía logra realizar algo que el mismo grupo político que estaba en el poder desde los años 60, fines de 60, principios de 70, y que había sido responsable por la creación del centro administrativo lejos de la ciudad, ese mismo grupo logra
a ser la más grande intervención en un centro histórico realizada hasta entonces en Brasil, en el Centro Histórico de Salvador de Bahía, entre 91 y 97, con 100 millones de dólares de aporte económico del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y también del gobierno de Bahía. Casi 3.000 familias que vivían en 460 de esas casonas del centro histórico son expulsadas, no les era permitido permanecer allá, no se permite mismo habitación en esa región, lo que es muy grave, y esas casonas son convertidas en museos, en centros culturales, en tiendas de souvenirs y en cafés, restaurantes, bares, etc. Y se invierte a cada año, por 20, 30 años, muchos millones de dólares al año para la animación cultural de ese sitio que se vuelve conocido como Pelourinho, no solo lo que era una plaza, la plaza de Pelourinho, todo el barrio que es recuperado en los años 90 se vuelve conocido mundialmente como Pelourinho. No voy a hablar del impacto de ese restauro, no se refiere a las casas, a los colores adoptados, a la creación de plazas en los backyards, en las partes centrales, las partes posteriores de las casonas, las partes centrales de las manzanas, que son muy criticables, y a la destrucción de todo el interior de las casonas. Solo se restaura las fachadas y las cubiertas, internamente todo es nuevo, en hormigón, se destruyen miles de inmuebles. Eso no es tan importante para la discusión más urbana de planificación y social y económica que quiero aportar. El gran lío acá es que se saca toda la vida que existía en el centro histórico, no vive más gente en esa parte del centro histórico, en otras partes, más al norte y más al sur sí, pero en esa parte no. Y además es necesario un aporte continuo de recursos a cada mes para mantener la animación cultural de ese centro comercial al cielo abierto, como se presentó por el gobierno, que está destinado a los turistas. Quiero destacar que entre 1991 y 2000, en solamente 9 años, el Centro Histórico de Salvador y el Centro Viejo, que es el centro histórico más la zona de amortiguamiento que yo enseñé antes en aquella imagen en que estaba en rojo, pasa de casi 12.000 habitantes para 8.000 habitantes. Estamos hablando de una pérdida de un tercio de la población de esa zona del centro de Salvador en solamente 9 años. Y mismo después que el gobierno intenta, yo voy a hablar sobre eso, realizar programas y planos de vivienda social en el centro histórico, la población sigue disminuyendo, como se ve que en 10 años, entre 2000 y 2010, se bajó de 8.200 para casi 6.000 habitantes. Entonces, la pérdida de población sigue, mismo después de esa intervención de los años 90. Las personas que vivían en el centro histórico hasta los años 90 vivían ahí por muchas generaciones, desde el siglo XIX, muchas de ellas, y cuando les han obligado, no eran dueñas de las casas, vivían como ocupantes ilegales o pagando alquileres muy bajos por cómodos. Es lo que llamamos en Brasil casa de cómodo. El cómodo es cada habitación del departamento. Entonces en la casona, cada habitación vivía una familia. Y lo que hace esa población, gran parte de ella, es recibir un pequeño valor de $3.000, entonces, para buscar otra vivienda, y lo que hace es ocupar los taludes que apartan la ciudad alta de la ciudad baja. Entonces, algunas de las salidas más antiguas de la ciudad, como era la salida a la ladera del Pilar, que es esa, se vuelve una favela, se vuelve una barriada con esa ocupación de muchas casas de cartón y de materiales como madera, etc. Entonces, la ocupación de taludes es un problema muy grave en ese proceso. Siempre hubo esa ocupación, pero se vuelve más fuerte, más grave después de la rehabilitación, de la recuperación del Pelourinho en los años 90, porque casi una gran parte de esas 2.900 familias van a vivir en esas cercanías del área recuperada. El gobierno les ofrecía una casa en la periferia de Salvador de Bahía,
pero a muchos no le interesaba porque sus ganancias venían de actividades informales, económicas informales, desarrolladas en el centro histórico, vendiendo comida, vendiendo souvenirs o mismo haciendo otras cosas, mismo ilegales, pero también solamente informales y no ilegales. El tema de la ocupación de los taludes, por supuesto, genera el tema de los deslizamientos de taludes. Desde la fundación de la ciudad, por la topografía, el relieve muy accidentado de la ciudad, el tema de los taludes, que cuando llueve tenemos periodos de lluvia muy fuerte, en general en abril, mayo y junio, pero no solo, en todo el primer semestre hay mucha lluvia, de marzo a junio. Esos deslizamientos generan, por el tema de la ocupación informal, muchos colapsos de edificios. Y en mayo de 2015 se pasó uno de esos, porque aquí estamos en la parte más importante del frontispicio de la ciudad, junto al Ascensor Lacerda, que es el símbolo más grande de la ciudad, en una lluvia, algunas de esas casas, que eran en realidad ruinas, solamente la fachada de ladrillo del siglo XVIII, XIX, y dentro vivían pequeña favela, había pequeña favela, pequeñas ocupaciones de 5, 6, 10 familias en cada una de esas casonas. Algunas pocas de esas casonas colapsaron, cayeron en la parte baja y los bomberos vinieron y con la autorización del IFAM y de la alcaldía demolieron todas esas casas que están señaladas en rojo. Aquí se ven los bomberos rescatando a la gente, hubo muertes, y aquí se ve el patrón de ocupación al cual me refiero, con la casca, no solo los muros, las fachadas externas en ladrillo y esa ocupación muy densa de material muy frágil dentro, y como algunas de esas ocupaciones estaban en la parte que se deslizó del talude. Aquí se ve también lo mismo, y es muy marcante, es muy fuerte esa imagen de la, no sé cómo decir en español, esa retroexcavadora, esa máquina que saca, demuele las construcciones y saca los ladrillos del sitio. Entonces aquí estaba esa casa que aún era posible recuperar la fachada, pero se decide demolerla para crear esa apertura para el paisaje. Y eso sigue. En la pandemia, ya en abril de 2022, abril de ese año, la Ladera da Misericórdia, una de las laderas más antiguas de Salvador, de conexión entre Ciudad Alta y Ciudad Baja, en la cual Lina Bobardi, la arquitecta italiana, desarrolló una intervención en los años 80 muy conocida internacionalmente. Ella desarrolló su intervención un poco más arriba en la ladera. En la parte más baja había esas ruinas que ya estaban en ruinas en los años 80, cuando Lina desarrolló su proyecto. Incluso Lina proponía la restauración de esos inmuebles, sería la Casa de Cuba en Bahía, en ese inmueble de la esquina, eso que tiene solo la fachada, y esos inmuebles caen. También hay un deslizamiento de talude, otra vez en abril, el otro fue en mayo de 2015, aquí en abril de 2022, que lleva al colapso de los edificios y a la demolición de todas esas fachadas en ruinas, ¿no? Esa es una imagen de abril, cuando cayó uno de los edificios y la alcaldía demuele a un conjunto de edificios mucho más grande de lo que cayó. Entonces, al tema del deslizamiento de taludes y colapso de edificios, se añade un otro decorriente de ese, consecuencia de eso, que es lo que puedo llamar de apuntalamiento como política de preservación. En el centro histórico de Salvador, 90% de los más de 600 casonas antiguas tienen riesgo de caer, de tumbar. Y por eso el IFAM y la alcaldía han invertido muchos recursos en esos apuntalamientos horribles de acero externos a la estructura, que solamente impiden que caiga, pero después de unos años sin mantenimiento son sobrepesos, sobrecargas en la estructura mural de pared de las ruinas. Hay muchos de esos apuntalamientos de acero que no tienen más el contacto con el suelo, porque por el tema de la orina de la población de calle, la gente que vive en la calle y la gente en general, la acidez de la orina destruye la base de esas estructuras. Después de 30 años, el apuntalamiento no sirve más para evitar que caiga la estructura, pero es una sobrecarga para esa estructura.
Además de que hay situaciones de proyectos que fueron desarrollados, aprobados en todas las instancias por el IFAM, por la alcaldía, de vivienda social en el centro, no se ejecutan, no se construyen, y cuando el edificio cae o está por caer, ponen esos apuntalamientos sin considerar que hay un proyecto estructural para recuperación del inmueble, para nuevos usos que se podría ejecutar. Un otro tema, una otra amenaza o debilidad en el centro histórico, una otra crisis, para usar el término del título de la charla, es la desarticulación entre los distintos agentes políticos. En Brasil tenemos 3 niveles de gobierno, creo que como en México también: el gobierno nacional, el gobierno federal, los estados. El nuestro es Bahía, tiene un gobernador, ese gobernador tiene sus secretarios, sus asesores, y la alcaldía, que es el gobierno local, que tiene el prefecto, ¿no? El alcalde. Bueno, cada uno desarrolla sus propuestas, cada uno invierte recursos y tiempo para desarrollar nuevas propuestas de uso para terrenos públicos que no le pertenecen, importantes, y tenemos en el mismo momento, por ejemplo, la Secretaría de Turismo del Estado de Bahía desarrollando el proyecto terrible de un anfiteatro para 6.000 personas en ese terreno vacío, en el límite sur del centro histórico, la Plaza Castro Alves, una estructura muy fea que generaría problemas de tráfico en el principal acceso al centro histórico, que generaría problemas de ruido para los hoteles de alto nivel que se instalaban, se recuperaban en ese momento en esa región, mientras el mismo gobierno del estado de Bahía desarrollaba un plan de rehabilitación del centro antiguo que ponía la vivienda como una de sus directrices. Miren que un anfiteatro para presentaciones musicales para 6.000 personas en ese sitio generaría... sí, como que no le va, ¿no? Pero bueno. Generaría mucho ruido y tornaría imposible la vivienda en esa área. Un otro tema, una otra debilidad o amenaza es que el poder público muchas veces está a servicio de los intereses privados. Entonces, un proceso de gentrificación de un sector al sur del centro histórico, que es el barrio 2 de Julio, es conocido como barrio 2 de Julio. 2 de Julio es la independencia de Bahía. Bahía se volvió independiente casi un año después de Brasil, en 1823. Era un estado muy portugués, por eso se tardó a reunirse con el resto de Brasil. Hay un proyecto privado de 2007 de convertir ese barrio en un clúster que toma el nombre de Santa Teresa. No quieren más llamarlo de 2 de Julio porque está muy estigmatizado como un barrio popular. Quieren hacer un barrio para gente más rica. Compran todos los terrenos posibles, las ruinas, y crean ese proyecto de clúster Santa Teresa, cambiando mismo el nombre del barrio, porque hay un convento muy importante en ese barrio que se llama Santa Teresa, pero el barrio nunca se llamó así. Y entonces, unos años después, en 2012, la alcaldía presenta el proyecto de humanización del barrio de Santa Teresa, que lleva a los moradores, a los habitantes de ese barrio, a rabiarse, a estar muy nerviosos, muy incomodados por el tema de que la humanización quiere decir que no hay humanidad en el barrio, pero es un barrio vivo, tiene una feria muy importante, tiene gente que vive ahí, tiene comercio, tiene restaurantes tradicionales, es un barrio muy vivo, de los más vivos del centro histórico, que tiene barrios vaciados, pero no es el caso de ese. Y el cambio del nombre, entonces se crea un movimiento en reacción a eso de los habitantes del barrio, que es nuestro barrio, es 2 de Julio, queriendo decir que no es Santa Teresa. Una otra crisis es la discontinuidad, la ausencia y discontinuidad de políticas de vivienda efectivas. Hay muchos proyectos de vivienda social para el centro histórico. Eso, por ejemplo, lo hicieron los ex colaboradores de Lina Bobardi. En 2008 se inauguró el cantero de construcción con la presencia del gobernador y nunca se concluyó. Desde 2008 que está en obras y hasta hoy no se concluyó, pasados 14 años. O ese que desarrollamos en el laboratorio de rehabilitación urbana de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. La gente vivía en casonas como esas, en condiciones muy precarias, en ruinas, pero aquí había un garage de reparación de autos, la gente vivía arriba. Nosotros desarrollamos ese proyecto, el proyecto fue aprobado por el gobierno
debería ser construido y pasados unos años las casas se cayeron y hoy la gente no vive más ahí, el proyecto no se ejecutó y esa es la situación en 2011 con los apuntilamientos de consolidación de esa estructura de esas ruinas. Un ejemplo recién muy representativo de todo ese debate es la higienización social y gentrificación propuesta para una de las laderas más antiguas de la ciudad, a ladera da Conceição da Praia, que es una de las primeras construida en el siglo XVI y que cuando se construyó en el XIX una otra ladera sobre ella, la ladera da montaña, se crearon esos arcos de piedra y esos arcos fueron rellenados en fines del siglo XIX con esas fachadas. Y ahí dentro, desde fines del siglo XIX, están artesanos de hierro, artesanos de piedra, artesanos de muchos materiales. Y hoy los que los ocupan son sus nietos, bisnietos, son sus herederos de una tradición inmaterial, de oficios tradicionales, de trabajo con el hierro, incluso trabajos de hierro para los terreiros de candomblé, que son los templos afro-brasileños de Salvador de Bahía, que muchos son también protegidos como monumentos nacionales. Bueno, esas construcciones bajo los arcos pertenecen a la alcaldía y un día el IFAM desarrolló en 2014 ese proyecto de rehabilitación de los arcos junto a la alcaldía. El IFAM contrató el proyecto, presentó a la alcaldía lo aceptó y la idea era expulsar los artesanos que vivían ahí para insertar artistas, un poco como el Viaducto des Arts en París, no sé si conocéis, que es un viejo viaducto ferroviario que se convirtió en galerías de arte, restaurantes, etc. La idea era un poco esa, y los artesanos que vivían ahí por muchas décadas y hijos de otros que estaban desde el siglo XIX, hijos y nietos, recibieron una intimación de la municipalidad para dejar en 48 horas sus talleres. Eso fue muy polémico. La universidad se involucró mucho en la defensa de la permanencia de esos artesanos y de hecho se logró con la intervención del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, que son órganos jurídicos de asistencia a los intereses públicos y colectivos, se logró la permanencia. El proyecto fue revisado y adaptado para garantizar la permanencia en el sitio de esos artesanos. Y aquí está la inauguración, perdón que algo se pasó aquí, bueno, acá. Ya durante la pandemia se ve que están todos con la barbija, ¿no? Con la mascarilla. Ellos crearon una asociación, la Asociación de los Artesanos y Artífices de la Ladera da Conceição, y eso es la divulgación. Hemos resistido y hemos conquistado, es una victoria del poder popular. Y entonces esa entrega que se ocurrió en noviembre de 2020, ya en la pandemia, fue muy marcante de que la gente popular, la gente pobre que vive en el centro histórico se está organizando en grupos de movimientos sociales que con el apoyo de instituciones, de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, de las universidades públicas, logran frenar, logran resistir al proceso de gentrificación y de higienización social. Mientras tanto, en el límite sur del centro histórico, se instalan sobre el mar, donde había galpones portuarios de fines del siglo XIX, se crean emprendimientos de viviendas del nivel más alto. Ese es el metro cuadrado más caro de toda la ciudad de Salvador. Estamos hablando de una ciudad de 3 millones de habitantes. Acá es el metro cuadrado más caro de la ciudad porque vives dentro del agua y eso es absolutamente aislado. Uno que vive ahí no sale para comprar cigarilla, no sale para comprar una Coca-Cola, una cerveza, sin sacar el auto, salir del portón del garage protegido y comprar en otra parte. La pobreza, la miseria, la degradación, el deterioro físico de las ruinas en el entorno, en la cercanía, sigue normalmente. Son gated communities, son guetos. Es una guetificación en que la población de más recursos económicos ocupa algunos inmuebles, pero de modo absolutamente aislado de la ciudad. No convierte el entorno, no transforma el entorno de ningún modo, solo genera más aislamiento.
Eso es el límite sur de la ciudad, en el mar, y en el límite norte estamos en un barrio de la ciudad alta, que las casas de ese lado de la calle del Santo Antonio tienen una vista magnífica para la ciudad baja y para el puerto y para el mar. Y la vista para el mar y la relación con el mar es el gran activo económico. Entonces, en los últimos 20 años, ya en el siglo XXI, en ese barrio del Santo Antonio, que mismo con la intervención del gobierno en los años 90 en el Pelourinho, se mantuvo como un barrio residencial de clase mediana, de gente tradicional con no muchos recursos, pero tampoco no muy pobre, que siempre ha vivido ahí, se convirtió en la nueva frontera de la gentrificación. Primero, muchas casonas han sido convertidas en hoteles, hoteles boutique, hostels, todos tipos de alojamiento del nivel más económico para backpackers, mochileros, hasta el nivel más alto. Y enseguida, una empresaria compró 30 casonas ahí, donde vivía gente. La gente se fue, ella dejó las casonas cerradas por muchos años, diciendo que iba a convertir en un centro comercial al cielo abierto, algo que ya habíamos escuchado 20 años antes en el Pelourinho, pero ahora como inversión privada. Esa señora es la dueña del primer centro comercial de Salvador, el primer shopping mall que se construyó en los 70 en la expansión urbana y que contribuyó para el vaciamiento del centro histórico. Bueno, este proyecto fue idealizado por esa empresaria, por esa emprendedora, y que según ella rehabilitaría el barrio de Santo Antonio, no fue adelante, solo sirvió para vaciar aún más, para vaciar ese barrio, para valorar económicamente, para la especulación inmobiliaria. El precio de los inmuebles creció inmensamente en muy poco tiempo y hoy, después de la pandemia, esos inmuebles han sido reocupados y ahora, después del último año, se convirtió en el barrio donde la gente joven de Salvador va a comer, a bailar, a tomar. Eso es muy reciente, es después de la pandemia. Esos inmuebles vaciados, ya mucho más caros, han sido comprados o alquilados y convertidos por distintos empresarios más pequeños en restaurantes, bares y tiendas, y etcétera. Pero mientras tanto, en ese momento de vaciamiento, 2 habitantes del barrio organizaron ese movimiento. Aquí podría vivir la gente, en que ponían ese sello en la fachada de los inmuebles, diciendo, los inmuebles cerrados que habían sido comprados para el centro comercial, diciendo, aquí podría vivir gente. Eso fue muy polémico porque la empresaria los denunció por daño al patrimonio protegido, porque decía que la ley, de hecho la ley dice eso, que no se puede pintar la fachada sin autorización de esos inmuebles. Bueno, mi tiempo ya está concluyendo. ¿Tengo tiempo aún? Adelante. ¿Cuánto tiempo tengo? Aproximadamente 10 a 15 minutos. Bueno, seguramente no voy a avanzar. Un otro tema son las intervenciones desastrosas. Puedes imaginar que aquí estamos, esa ventana que se ve con esa forma muy orgánica, es el proyecto de Lina Bobardi de los años 80 para el Teatro Gregorio de Mato. Es una de las obras más importantes de Lina Bobardi en Bahía, que todo día viene gente de todo el mundo, arquitectos, para visitar. Es un teatro que es muy activo, se quedó cerrado por muchos años, pero hoy es muy activo, y se construyó un edificio de aparcamiento, de estacionamiento, no sé cómo se dice en México, un garaje muy feo, junto, no se ve más el centro histórico y se ve ese edificio que está prácticamente junto a la fachada de una iglesia del siglo XVIII, que también es protegida como monumento nacional, la iglesia da Barroquinha. Ese proyecto fue desarrollado por un arquitecto noruego que nunca ha vivido en Salvador, que tiene un despacho en São Paulo y otro en Oslo, y que desarrolló muchos otros proyectos para un grupo de empresarios, y algunos muy inaceptables, como por ejemplo, acordáis que yo empecé mi charla explicando que la ciudad desde principios es la ciudad alta, el talud de verde y la ciudad baja, y ese talud de verde solo es interrumpido por salidas, laderas y ascensores, y él proponía la creación de lofts de vivienda de alto padrón en la parte verde
del talude, que son esas construcciones acá, justo donde tumbaron las construcciones irregulares que había ahí en 2015. ¿Acordáis que yo hablé de los deslizamientos del talude en mayo, con las lluvias de mayo de 2015? Es la misma área. Entonces, mucha gente, ese proyecto de 2014, mucha gente defendía que la velocidad con que la alcaldía, con la autorización del IFAM, había derrumbado muchas casonas más de las que habían tumbado con la lluvia, pocas habían tumbado, pero la alcaldía ha decidido derrumbar 31 casas. Eso era para volver posible la implementación de proyectos como eso, que no son de interés de la ciudad, que comprometen la legibilidad del frontispicio, que es la imagen y el paisaje más importante del centro histórico, y que solo interesa a la especulación inmobiliaria. Y para llegar a la pandemia, vimos hoy un proceso muy polémico que me parece que sintetiza, que logra reunir casi todas las cuestiones que yo hablé, ¿no? El interés privado interviniendo en las decisiones del poder público, la residificación, la gentrificación, la expulsión de la población pobre, la demolición de edificios aprovechándose de la lluvia y de los deslizamientos del talude. Ese edificio que ves es el Palacio Rio Branco. El Palacio Rio Branco es un edificio ecléctico del 1919 que ha sido la sede del gobierno. Todos los gobernadores de Bahía, del estado de Bahía, han trabajado ahí desde el 1919 hasta la creación del centro administrativo, que yo hablé más temprano, en el 74. Es un edificio que además ha sido construido en el mismo sitio donde estaba el Palacio de los Gobernadores Generales, fundado junto con la ciudad en 1549. Entonces, aunque el palacio en sí, como arquitectura, sea del 1919, sea del siglo XX, el mismo palacio es una reinterpretación del mismo palacio que está ahí desde el 1549 sin interrupción. Los primeros gobernadores generales portugueses de Brasil trabajaban en ese edificio en el siglo XVI, y hasta 1974 los gobernadores de Brasil o de Bahía han ocupado ese espacio. El gobierno, el Centro Histórico de Salvador, tiene 1.400 inmuebles sin uso o con poca utilización, subutilizados. Estamos hablando de muchos inmuebles privados, pero también de muchos inmuebles públicos. El Estado ha decidido, el gobierno del Estado, privatizar, vender ese palacio para la instalación del primer hotel 6 estrellas de Brasil. Y eso fue aprobado durante la pandemia. Esa discusión empezó antes de la pandemia. El Instituto de Arquitectos de Brasil, del cual yo era presidente entonces, organizó un abrazo al palacio, un movimiento, manifestaciones, pero se aprovecharon de la imposibilidad de movilización durante la pandemia para que el gobierno lo vendiera por 26,5 millones de reales, que es muy poco. Estamos hablando de 5 millones de dólares solamente. Es muy poco para un inmueble de esa escala y con esa importancia histórica, con sus salones ricamente ornamentados, sus muebles y etc. Y que además alberga el memorial de los gobernadores de Bahía y tiene una historia profundamente involucrada. Era como si los franceses vendieran el Palacio de Versalles y lo convirtieran en un palacio, en un hotel privado. Ellos hicieron, pero con las caballerizas, no con el palacio mismo, ¿no? En Versalles. La última noticia, una de las últimas noticias recién de unos meses, era que los muebles y todas las obras de arte que pertenecen a ese palacio, para su conversión en hotel, se iban a un edificio donde estarían depositadas, quiere decir, no se sabe ni mismo si estarían expuestas y si volverían en algún momento al palacio. Y durante la pandemia, más una vez una lluvia en el primer semestre, aquí fue en agosto, fue en julio la lluvia, ¿no? La lluvia derrumbó parte de esa casona que está en el fondo del palacio, que hace parte del proyecto. Los mismos que han comprado el palacio han comprado esta casona
para hacer dentro de ella una parte de las habitaciones del hotel, porque tiene una vista fantástica para el mar y la Ciudad Baja. Con la lluvia que derrumbó una parte de esa estructura, hubo una decisión de demolerla, porque es mucho mejor construir una nueva edificación en ese sitio para albergar los apartamentos. Para concluir, yo quería hablar de las posibilidades de superación, para que no sea una charla muy triste, muy depresiva, muy para abajo. Hay pequeñas acciones o grandes acciones que me parece que podrán contribuir para la superación de algunas de esas crisis. Una es la decisión de la alcaldía, y por coincidencia el alcalde de ese entonces es el nieto del gobernador que llevó el gobierno del estado para lejos del centro histórico. Su nieto hizo el opuesto. El nieto, que tiene el mismo nombre del abuelo, ACM, Antonio Carlos Magalhães, él decide concentrar toda la administración municipal en edificios vacíos en la parte baja, la Ciudad Baja. Entonces él compra o alquila y recupera muchos inmuebles para albergar las distintas secretarías municipales. Lo que vemos a la izquierda es la Secretaría Municipal de la Ciudad Sostenible. Las intervenciones son terribles, ¿no? Como arquitectura, pero no estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo la importancia de que la municipalidad, que tenía sus secretarías distribuidas en toda la ciudad, con mucha difícil sinergia entre los secretarios y el alcalde. La alcaldía siempre estuvo en el centro histórico, pero los secretarios, los asesores estaban en muchas partes. La decisión de concentrar todos en la Ciudad Baja, a 5 minutos a pie o 10 minutos a pie de la alcaldía, hace con que tengamos mucho más sinergia entre ellos y también se recupere esa parte de la ciudad, porque además de los inmuebles directamente recuperados por la municipalidad para albergar sus instituciones, estamos hablando de gente que tiene un estipendio, tiene su sueldo mensual y come en ese barrio, compra cosas en ese barrio, va a la droguería, a la farmacia en ese barrio, y eso movimenta una economía que estaba muy vaciada, era un barrio muy vaciado hasta hace unos años. Ese es un proceso que está en curso. Algunas secretarías ya han sido instaladas, otras serán, y ya se nota, ya se ve cómo ha cambiado esa parte del barrio, del comercio, que es esa parte de la Ciudad Baja. Muy cercano de esa parte, se han creado 2 museos importantes de la municipalidad que están vueltos al turismo, pero que ayudan a esa revitalización de esa parte de la ciudad. La Casa de la Música, que se inauguró durante la pandemia en 2021. La intervención es terrible como intervención en el patrimonio, pero como uso me parece excelente. La otra que está, que se prevé para inaugurar el año que viene, es la Casa de las Historias y el Archivo Municipal que está al lado. Aquí es una de aquellas secretarías que yo enseñé en la diapositiva anterior. En la Ciudad Alta, en la Praça Castro Alves, que es el límite sur del centro histórico, han sido creados muchos hoteles de altísimo nivel que también ya traen un poco de vitalidad a esa zona. Estamos hablando de un total, en los 2 hoteles que han sido inaugurados en 2017 y 2018, estamos hablando de 150 apartamentos, y hay un tercer hotel en la misma plaza que se está empezando a proyectar. Y un trabajo que yo tengo mucho honor de haber participado, que está en conclusión ahora, se empezó en 2018 y ahora estamos concluyendo, es un contrato, un acuerdo de cooperación que hicimos entre mi Facultad de Arquitectura de la Universidad de Bahía y el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, el IFAM, para establecer normas y criterios de intervención para todo el centro histórico y todo el barrio del comercio en la Ciudad Baja, las áreas protegidas por el IFAM, porque aunque sean protegidas partes de ellas desde los 50 o de los 80, no hay reglas, y entonces se cae en mucha subjetividad y mucha decisión personal del arquitecto que analiza cada proyecto. Y nosotros entendemos que un pacto social, hicimos un proceso participativo, con discusión con todas las categorías involucradas, hicimos reuniones para discutir cada propuesta, desde el límite de cada sector hasta los parámetros y criterios,
y normas, hemos discutido con los que viven ahí, los que trabajan ahí, los propietarios de los inmuebles, los movimientos sociales, los grupos especializados de arquitectos, las hermandades de la iglesia y todas las categorías. Lamentablemente, parte de esas discusiones no pudieron ser realizadas por el tema de la pandemia, se hicieron de modo virtual, online, y no es lo mismo, pero de hecho fue una experiencia pionera en Brasil de planificación de normas y criterios de intervención en un centro histórico hechas de modo participativo. Eso nunca se había hecho antes y estamos terminando ese trabajo ahora que esperemos que el IFAM convierta en una ley o en una portería, que es el instrumento legal para convertirla en reglamento. Y quizás lo que es el efecto colateral, podemos decir así, de todos esos procesos de gentrificación, de vaciamiento, de higienización social, que es el fortalecimiento de los movimientos sociales. El primer movimiento social más importante apareció justo como consecuencia de la expulsión de las 2.900 familias en los años 90, se creó la AMAC, Asociación de los Moradores, de los que viven y de los amigos del centro histórico. Y de esa surgieron muchas otras, una de cada barrio amenazado. Entonces, los artesanos de la Ladera da Conceição han creado su asociación, su movimiento social para frenar la expulsión que se quería hacer de ellos y de sus talleres. Los habitantes del barrio 2 de Julio han creado su movimiento, Nuestro Barrio es 2 de Julio, para frenar el proceso de gentrificación de ese barrio y así consecutivamente todas ellas están articuladas en movimientos más amplios como ese que se ve a la izquierda, el Centro Antiguo, que es ese centro histórico más ampliado con la zona de amortiguamiento, el Centro Antiguo desangra, no sé cómo decir en español, quiere decir, sale la sangre, está herido, ¿no? Y que el símbolo desangra, ¿no? Bueno, yo he dicho correctamente. El símbolo no podría ser mejor, que es la cabocla. La cabocla es el personaje femenino, es la guerrera que ha participado en las luchas por la independencia de Bahía de los portugueses en el 1823, con su lanza contra la retroexcavadera que destruye el patrimonio y que expulsa la población del centro histórico. Esa imagen es muy representativa de una lucha entre David y Goliat que existe hoy y hace muchos años en el centro histórico de Salvador, entre los que viven ahí en condiciones muy precarias, pero que son responsables por las manifestaciones inmateriales, la comida, la capoeira, la música que se produce, el Olodum, por ejemplo, el grupo percusivo que todos conocen en el mundo, que ha grabado con Michael Jackson, que ha grabado con David Byrne, con Paul Simon, con Jimmy Cliff, está en Pelourinho y es hijo de esos movimientos. Entonces, es la lucha de la cultura, de la gente que vive en ese barrio hace muchas generaciones contra la especulación, la gentrificación y la higienización social. Y las últimas diapositivas sería el desafío, que es reconocer las especificidades de la centralidad que el Centro Histórico de Salvador aún tiene. Yo he hablado mucho de vaciamiento funcional, de pérdida de población, pero aún hay mucha gente que vive ahí. Y yo creo que estos mapas, que son los más recientes, tienen ya 10 años, pero son aún muy actuales, son de 2012, que es un estudio de origen-destino. Son dos mapas. El primero es de los desplazamientos hechos en la hora pico de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana, en colectivos. Yo quiero decir, en autobuses. No había una metropolitana que hoy hay, no había una en Salvador. Entonces la gente que usa los autobuses, que no usa el coche, el auto, que es la gente más pobre, esa gente vive donde están las Torres Azules, vive en lo que llamamos de miolo, que es la parte central de la ciudad, en el suburbio ferroviario, que es una de las partes más pobres de la ciudad, y en la península de Itapajipe, que es esa región, y esa gente se desplaza no para el nuevo centro creado en los años 70, que todos nosotros pensamos que es el gran centro comercial de la ciudad y que tiene una torre verde como destino importante, pero las torres verdes más grandes
no están en el nuevo centro, están en el centro histórico y en sus cercanías, que son esas dos torres gigantescas verdes. Entonces la gente más pobre que se desplaza en buses aún sigue yendo al centro histórico y no al nuevo centro comercial creado artificialmente en los años 70. ¿Por qué? Porque ahí están las escuelas y facultades más importantes, ahí están los hospitales y centros de salud, y ahí aún hay un comercio popular muy importante, una zona comercial popular muy importante. Mientras, si miramos el otro mapa, que es el mapa de desplazamientos en el hora pico de la mañana, a la misma hora de las 7 a las 8, pero en vehículos individuales, que es la población que tiene coche, que tiene más dinero, vamos a ver que salen de las orillas del océano, ¿no? Aquí están las torres más altas, Bairro da Vitória, Graça, Barra, Undina, Pituba y Taigara, esas son las torres blancas más altas, y esos aún van al centro histórico. Aquí hay una torre lilas muy alta, pero van principalmente al nuevo centro. Entonces, la primera cosa es comprender que el centro histórico aún tiene una centralidad en ámbito metropolitano muy importante. No estamos hablando solo de la Municipalidad de Salvador. Aquí está Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, que son otros municipios de la región metropolitana, que también han participado de esa encuesta, de esa investigación. Y aún el centro histórico aún sigue siendo una centralidad metropolitana importantísima, pero no para la clase media alta, para la gente de la élite económica, pero para la población más pobre. Y yo termino aquí, espero no haber ultrapasado, yo no controlé mi tiempo, espero no haber ultrapasado mucho mi tiempo y estoy a la orden para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una extensa y bastante ilustrante ponencia. Me permito dar 2 o 3 puntos simplemente de la ponencia que usted da. Me parece que podemos hablar de una globalización de los procesos de deterioro y modificación del patrimonio urbano en nuestros centros históricos. En gran parte, sí, por no decir la mayoría de los procesos que usted nos ha hablado, de todas las problemáticas que usted nos ha hablado, que ha presentado la ciudad de Salvador, de Bahía, la hemos sufrido en los diferentes centros históricos pienso yo que de la región, de América Latina. Es un proceso que, viene originado por los diferentes factores que usted mencionaba, como el deterioro natural, por el paso del tiempo, el policentrismo urbano, en donde la ciudad empieza a extenderse con diferentes centros, diferentes tensiones urbanas, y esto hace que las actividades se desplacen a otros sectores de la ciudad, afectando no solo la parte patrimonial, sino también la jerarquía a nivel urbano de los centros históricos. Obviamente, todos estos factores ayudan a la expulsión y al deterioro de las condiciones de habitabilidad para la población residente. Pienso que sea yo uno de los factores o de las determinantes más significativas del deterioro de un centro histórico, de cualquier zona urbana, de cualquier ámbito urbano, y es cuando la población residente empieza a migrar o a ser expulsada por la falta de condiciones de habitabilidad de esta zona. Entonces, yo creo que es el mayor factor que nos habla de un deterioro de una zona urbana. Obviamente, esto viene acompañado con políticas y con estrategias y decisiones de parte de las administraciones públicas que muchas veces son equivocadas, de buena o de mala fe, o muchas veces son manipuladas por los intereses externos, ¿no? Creo yo que es la parte esencial para la continuidad de estos procesos de deterioro y de expulsión de la población. A la base de estos procesos están las malas decisiones y la voluntad política.
si tuviéramos gobiernos estructurados y con instrumentos y claridad en las problemáticas y los objetivos claros, obviamente estableciendo las prioridades, ¿no? Prioridades humanistas, prioridades sociales, que son finalmente la ciudad está hecha para el ser humano, y de cuestiones ambientales, se tendría mucha más claridad acerca de las intervenciones y de las normativas que se tendrían que hacer a nivel urbano, sobre todo en nuestros centros históricos. Me pareció muy interesantes las estrategias que usted nos plantea al final sobre recuperación de los centros históricos, este concepto también de la revaloración que están haciendo ustedes en la universidad, de los policentrismos y las características de los diferentes centros urbanos, por decirlo así, en torno al centro histórico. Me parece que es un concepto que es para revisar y para copiarlo en buen sentido de la palabra. También el trabajo, y en eso creo que pecamos todos los países, sobre todo en la región, en la consolidación, porque no es que no existan. El problema es que tenemos normativas y legislaciones que muchas veces perdieron vigencia con el paso del tiempo y con el tiempo se vuelven rígidas y un poco obsoletas. Entonces me parece que el trabajo allí es muy importante y es esencial el trabajo de la academia, porque la academia tiene la posibilidad de entender un poco desde afuera estos procesos, poder darles una lectura y poder proponer diferentes opciones para hacer que nuestras legislaciones de protección de nuestros centros históricos, de nuestro patrimonio cultural, se pueda consolidar y pueda ser también sostenible. Bueno, no me extiendo mucho más. Creo que podríamos pasar a la ronda de preguntas de nuestros participantes. Bueno, no veo manos levantadas aún. Si alguien quiere formular una pregunta en forma presencial, por favor, levantar la mano. Y bueno, mientras tanto, en nuestro chat sí nos llegaron varias preguntas que me permito leer en este momento. La primera es de, Raimundo. No pone su adscripción ni su apellido. Dice, ¿por qué sigue la eterna lucha entre el bienestar social y los desarrolladores inmobiliarios protegidos de leyes y gobiernos antisociales? Perdón, una pregunta. ¿Le hago 2 o 3 preguntas de una vez o Claro. vamos de una en una? No puede ser, porque muchas veces tiene que ver una con la otra, ¿no? Entonces, le voy a leer las 3 primeras preguntas que tengo. Bueno. Le repito la primera. ¿Por qué sigue la eterna lucha entre el bienestar social y los desarrolladores inmobiliarios protegidos de leyes y gobiernos antisociales? Va una segunda. La formula Mauricio Osuna y dice, ¿permanece en crecimiento habitacional la zona del talud o parte alta en Bahía debido a la expulsión inmobiliaria? Y la tercera la formula la licenciada Loida López, en donde dice, en términos de vivienda, se han implementado programas o proyectos donde consideren a la población vulnerable como artesanos, indígenas, personas de la calle, trabajadoras sexuales, etc. Bueno, esas son las 3 primeras preguntas. Las preguntas son excelentes, muchas gracias. Tiene una que ver con la otra, pero son más o menos específicas. Bueno, yo empezaría por la primera, que es más amplia, ¿no? Esa eterna lucha entre el bienestar social y los desarrolladores inmobiliarios
Lo más grave es que estén los desarrolladores protegidos por la ley y por los gobiernos. En Bahía tenemos un gobierno de izquierda y en Salvador tenemos una alcaldía de derecha, eso hace más de 10 años, y los procesos no son muy diferentes. Lo que hacen los dos respecto a apoyar los desarrolladores inmobiliarios en contra los intereses colectivos, los intereses públicos, y mismo los intereses de la población que vive ahí son comunes, son estrategias muy parecidas porque la mano del mercado inmobiliario está por detrás de ambos. Entonces, lo que debería ser el poder público, debería proteger a la gente que vive ahí, debería pensar en el interés colectivo, en el carácter público. El centro histórico es el espacio simbólico más importante de la ciudad, es el símbolo mismo de la ciudad. Fernando Carrión, de Flaxo de Quito, dice que el centro histórico es el espacio donde encontramos el otro, el espacio de la alteridad. No puede ser como los barrios de la ciudad, que uno es de gente rica, el otro es una favela, es una barriada, qué sé yo, porque el centro histórico fue antes toda la ciudad y por lo tanto tiene que mantener ese carácter de diversidad. Si el centro histórico se vuelve solo para ricos o solo para la gente muy pobre, será como otro barrio cualquiera de la ciudad, no será el centro histórico simbólicamente importante, referente de la ciudad. Entonces, mismo por eso, sino por todas las otras razones que ya he presentado, el rol del poder público debería ser garantizar que los intereses privados no expulsaran a la gente que vive ahí. No se contesta una pregunta compleja como esa en 2 minutos, pero yo intentaré contestarla en las otras respuestas también. El tema del crecimiento habitacional en el talud es impresionante, porque como hay muchos desarrollos privados y públicos en la parte baja y mucha especulación en la franja de la ciudad alta que tiene la vista para el mar, la gente pobre que fue expulsada en los años 90, que vivía en esas casas que fueron compradas en Santo Antonio, no en Santo Antonio, pero en otras áreas, esa población va a vivir en condiciones peores aún en el talud. En el talud hay deslizamientos, en el talud los que viven arriba lanzan su basura y entonces son condiciones terribles, además de destruir el paisaje patrimonial de ese talud verde. Entonces, el tema de las laderas, de esas subidas que están en el talud, es fundamental porque es parte importante de la historia de la ciudad, pero es en las últimas décadas donde la gente más pobre se refugió de los procesos de expulsión. Entonces sigue creciendo de modo muy regular. Imagínate que cuando empezamos el trabajo de establecer normas para el centro histórico en 2018 y si pasamos un año haciendo solo levantamientos, fotografamos todas las 4.000, no sé cuántas mil casas del centro histórico, todos los espacios públicos, hicimos fotos con dron y hoy ya está distinto. Cuando estamos estableciendo las normas 4 años después 3 años después, volvemos allá y ya hay muchas más casas de lo que había hace 4 años en el talud. Entonces es un proceso informal que sigue ocurriendo por una ausencia de acciones, de programas gubernamentales para ecuacionar la demanda de vivienda con las presiones económicas de la especulación inmobiliaria. Y la última pregunta, en términos de vivienda, ¿se han implementado programas y o proyectos donde consideren la población vulnerable, como artesanos, indígenas, personas en la calle, trabajadores sexuales, etcétera? Sí, se han intentado mucho. Uno de los proyectos más conocidos de Dina Bobardi de los años 80 en el Centro Histórico de Salvador es la Ladera Misericordia, que era vivienda social. Pero eso no se concluyó. El laboratorio que yo presenté de mi universidad, del cual he participado, desarrolló proyectos para 600 unidades de vivienda en el centro histórico. Solo han construido, más de 600, creo que 800. Solo han construido 100 pasados 15 años. Yo enseñé la Vila Nova Esperanza, que hubo un proyecto en 2008 muy lindo, ganó premios del IAB, del Instituto de Arquitectos de Brasil, y hace 14 años que la población salió de allá para empezar las obras y hasta hoy no pudo
volver. El tema es que hay un prejuicio muy grande entre los planificadores urbanos, los expertos en patrimonio, los arquitectos en general, los gestores públicos, que la gente pobre no puede vivir en el centro histórico, que el centro histórico es para los ricos. Y por eso mis últimas diapositivas eran para enseñar que si hay aún alguna centralidad en el centro histórico y en el centro antiguo de Salvador, es decorriente de la población de menos recursos y no de la élite económica. Entonces, hay programas y proyectos donde se consulta de vivienda social para esa población vulnerable, pero yo diría que 95% de ellos no llegan al fin, se paran en algún momento, tardan 15, 20 años y no se concluyen, y ese es un tema muy, muy grave. Imagínate que después de las intervenciones de los años 90, muy polémicas, que han convertido el Pelourinho en un centro comercial a cielo abierto, cuando se hizo la séptima etapa, esa intervención de los años 90 son las 6 primeras etapas. En la séptima etapa, la Asociación de Habitantes del Centro Histórico logró en la justicia el derecho de permanecer, de que los que vivían ahí permanecieran ahí. Y entonces el proyecto se adaptó para que esa gente pudiera vivir ahí. Ese proyecto se hizo en 2000, 2002, hace 20 años, y hasta hoy algunas de esas obras no se han concluido. Entonces, las 6 primeras etapas que estaban destinadas al turismo y a espacios comerciales, restaurantes, etcétera, se hicieron en un área mucho más grande, con mucho más recursos, en solamente 6 años. Y hoy, pasados 22 años, la parte social no se concluyó aún. No sé si contesté a las 3 preguntas, pero hizo lo que fue posible. Sí. Dado la complejidad del tema y el tiempo. Claro que sí. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos con las otras preguntas. Bueno, me gusta mucho que están llegando preguntas de diferentes, que abordan diferentes temáticas sobre el centro histórico, con base en la ponencia que usted nos hizo. Bueno, está la fórmula licenciado Gabriel Gómez García, y esta tiene que ver más con el tema del turismo, que también me llamó mucho la atención al inicio, bueno, cuando usted nos relataba que cuando hacen este primer análisis de la ciudad, menciona que uno de los factores que se identificó como a combatir y a regular era el turismo, ¿no? Y esto ocurrió hace mucho tiempo. Ahorita está un poco de moda este tema, pero cuando usted lo menciona, creo que es a inicio del siglo XX, ya se mencionaba o se hablaba del impacto del turismo desregulado. Bueno, Gabriel nos dice, ¿hay normativas de regulación al turismo? De ser así, ¿cuáles son los principales aspectos que aborda? La segunda pregunta. Bueno, hay un comentario, este es de Eva Leticia Ortiz, dice, excelente exposición, muchas gracias por dar interesante mirada y dar esperanza a nuevas posibilidades en donde el habitante esté en el centro. Completamente de acuerdo, señorita Ortiz. La otra pregunta es del licenciado Humberto Pedraza, dice, en el centro histórico de la ciudad de Bahía, ¿existen problemas con el sector informal? De ser así, ¿cómo lo enfrentan? El sector informal, me imagino que es el sector del comercio informal, me imagino. Sí, creo que sí. Ahora, bueno, excelente. Perdón. Bueno, hasta ahí, bueno, si quiere, dejamos la otra pregunta que hay para un momento. Si gusta usted contestar. Excelente la pregunta, muchas gracias. El tema de la regulación al turismo. Hay la regulación que exige condiciones mínimas para la función de los hoteles, etc. Pero no hay control del turismo. Hay una visión en los agentes públicos, en los políticos y los gestores públicos, muy distinta de la Michel Parrin. Acordáis que yo empecé diciendo que Michel Parrin decía, el turismo no puede todo. La ley acá es el turismo puede lo que quiera. Lo que importa es tener más hoteles, más turistas, y eso no es verdad. Brasil no recibe ni una pequeña parte, y Salvador menos aún, de lo que son los turistas en México, y menos aún que en España, Francia o Italia. Estamos muy aislados, es un país que tiene su ocupación en la orilla del Atlántico, que está lejos de otros países, lejos por la distancia transoceánica
transatlántica de los países europeos, de Estados Unidos, lejos de los países vecinos de la América del Sur, que están apartados por todo el continente americano. Así que los números del turismo en Salvador son muy pequeños, es una actividad importante, pero no es tan importante para que la ciudad esté a su servicio, ¿no? Además, todos sabemos que el turista quiere ir donde la gente vive bien, no quiere ir donde está la miseria, mismo porque la ausencia de condiciones sociales adecuadas a esa población genera muchos conflictos de todos tipos, como podéis imaginar, ¿no? Entonces, no sé si puedo contestar, porque no soy experto en turismo, pero no conozco normativas de regulación al turismo, y cada vez que un grupo de turismo dice, quiero instalar un hotel en el centro histórico, los políticos y gestores hacen de todo para que se instale, aunque sean cosas, ¿cómo podría? Inaceptables, ¿no? Por ejemplo, hace unos años un grupo portugués dijo que quería instalar en la Ciudad Baja, donde está la Casa de la Música que yo enseñé, y la Casa de las Historias, donde se está construyendo la Casa de las Historias. Quería implantar allá un hotel de la red Hilton, que es una red muy importante, conocéis, está en México también, pero no era Hilton, era un grupo portugués que quería vender, quería recuperar los inmuebles, construir una torre y vender a la red Hilton. Y entonces todos creían que todo debería autorizarse. Ellos querían construir un edificio más alto que todos los edificios de la Ciudad Baja y que rompería con el límite de altura que se estableció en los años 40, cuando empezó el proceso de construcción de rascacielos en Brasil, para que no se creara una ruptura en el frontispicio, el paisaje de la ciudad, para que se viera desde el mar el talud verde. Y yo trabajaba entonces en el Instituto del Patrimonio, en el IFAN, y la presión del gobierno, de la alcaldía, era: tenéis que aprobar eso. Pero eso era ilegal. Han cambiado la ley municipal, el plan director de la ciudad, para permitir la construcción de una torre con 6 o 9 metros más, 2 o 3 pisos más de lo que era permitido hasta entonces. Y eso para permitir la construcción de un hotel. ¿Qué se pasó? Nosotros tuvimos que hacer un movimiento muy grande. Al fin se aprobó un proyecto de hotel en aquel sitio, pero sin crecer más 3 pisos. Pero el grupo portugués, vino la crisis económica en Portugal en 2010 más o menos, y el grupo portugués desistió de invertir, no tenía más plata para invertir. Pero ahí ya habían demolido edificios, ya habían dejado su huella negativa en la transformación. Entonces tenemos que ser muy críticos a lo que puede el turismo. Respecto a dar esperanza a nuevas posibilidades en donde el habitante esté en el centro, Eva Leticia, muchas gracias por tu amable comentario, pero no es fácil. Esos movimientos sociales son de gente muy pobre que trabaja todo el día y en sus tiempos libres, en fines de semana, por la noche, o necesita faltar al trabajo para hacer presión política para permanecer viviendo donde siempre vivió, donde sus padres vivieron. Todo eso por una especulación que llega con el apoyo muchas veces de las instituciones públicas. Entonces, esas posibilidades donde el habitante esté en el centro son mecanismos de sobrevivencia, no sé cómo decir en español, no sé si está correcto, son mecanismos para sobrevivir en condiciones muy contrarias, muy favorables a esa ocupación. Entonces, estamos hablando de personas que de hecho dedican su vida para proteger el patrimonio, aunque no estén preocupados con el patrimonio, están preocupados con su vida, con su casa, con su derecho a la ciudad y con su derecho a la vivienda. Pero de hecho lo que hacen también es preservar de algún modo ese patrimonio. Y por fin, el tema del sector informal. Nuestra ciudad es una ciudad pobre, de las capitales grandes de Brasil, de la metrópoli de Brasil, de 3 millones de habitantes o más, que tenemos como 8 ciudades de esa escala, quizás sea una de las 2 o 3 más pobres. Tenemos, yo diría, 60-70% de informalidad de la población
vive y trabaja en la informalidad. Y entonces el tema de la informalidad es una realidad, pero del mismo modo que la gente, los gestores públicos, los políticos, no quieren comprender que la centralidad del centro histórico está basada en la población más pobre y no en la rica, y que aún existe una centralidad, no quieren entender el rol fundamental que la informalidad desarrolla en la vitalidad que sigue existiendo en el centro histórico. Entonces es un tema que simplemente no se toca. Nosotros fingimos que no hay informalidad, no lidamos con la informalidad y manejamos todo dentro de una reglamentación excesiva que solo controla una pequeña parte, un tercio, menos de la mitad de lo que son los procesos cotidianos de transformación de la ciudad. Entonces la informalidad es una realidad. Nosotros no tenemos muchas experiencias exitosas. Por ejemplo, todas las veces que se intentó organizar los comerciantes ambulantes, los que venden cosas por la calle, y los que llamamos de camelódromos, que son calles transversales de menos circulación cubiertas para concentrarlos, no funcionó. Ellos quieren estar en las calles principales, que es donde pasa la gente, es donde pasan sus clientes, y entonces están enfrente a las tiendas formales, y eso genera todo un lío. Hay una ladera muy linda que fue rehabilitada con un proyecto de ex colaboradores del gran arquitecto Paulo Mendes da Rocha. La Ladeira da Barroquinha es un proyecto primoroso de arquitectura, pero el proyecto sacó todos los comerciantes informales de cuero. Se llamaba Ladera del Cuero porque ahí estaban los comerciantes que vendían zapatillas, zapatos, cinturones de cuero, y han sido echados de esa ladera. Entonces, la informalidad es despreciada y no se entiende que parte de esa informalidad es elemento cultural importantísimo que caracteriza. La ladera del cuero era la ladera del cuero, no era la ladera de Barroquinha, que es el nombre del periodo colonial. La gente la conocía por el comercio del cuero y no hay más ese comercio. Así que ese es un tema muy importante que necesitamos confrontar, pero no hemos confrontado de modo adecuado aún. Muy bien. Con base en esta última respuesta que usted nos da, me surge una pregunta personal. Pues, todos somos conscientes del gran patrimonio cultural del Brasil. Bueno, me llama la atención, le quería preguntar, el patrimonio inmaterial o el patrimonio de todo este tipo de dinámicas que se presentan, tanto sociales como culturales, en el centro histórico de Bahía, se ha visto afectado por todas estas últimos desarrollos a nivel urbano, por esa especie de tensión que ha existido con los otros centros urbanos y con las decisiones políticas. Y dentro de este patrimonio cultural también me llama la atención, ha mencionado usted ¿cómo se llaman? Los oficios tradicionales, como son la gente que trabaja el hierro, la gente que trabaja la madera, la gente que trabaja todo este tipo de actividades tradicionales, y que son también patrimonio cultural de una población. Este es un claro sector que se ha visto afectado por las estrategias urbanas que se han implementado en la ciudad, pero las otro tipo de dinámicas, otro tipo de costumbres y de patrimonios inmateriales de la ciudad se han visto afectados también. Seguramente, yo enseñé el caso de los artesanos de la Ladera da Conceição porque me parece que es muy representativo. Un proyecto que ha sido desarrollado por el Instituto del Patrimonio pensando en la materialidad, en la arquitectura, en el paisaje, pero ignorando completamente la dimensión inmaterial de lo que había, de lo que existía en ese sitio. Y de hecho, en un momento hemos visto los arquitectos y gestores del IFAM defendiendo la propuesta del Viaduct des Arts de Brasil, de Bahía, y de otra parte, los antropólogos, historiadores y expertos en patrimonio material del mismo IFAM, del mismo instituto, junto con la universidad y con los movimientos sociales, demostrando que desde la construcción de los arcos en la segunda mitad del siglo XIX, esos artesanos están ahí.
Entonces, esa actividad de artesanía del hierro, del mármol, de la piedra y de otras cosas que hay ahí, es por sí solamente un bien inmaterial a conservar, aun que fueran otras actividades. Entonces, hay mucho impacto en ese sentido porque hay mucha gente ahí que trabaja haciendo comida. Bahía tiene una comida, Salvador tiene una comida típica muy importante, muy fuerte de influencia africana, hecha con el óleo, el aceite de dendé, que es una palma, un árbol de palma de origen africana. Y esa comida es una comida que tiene relación con las religiones afro-brasileñas, con el candomblé. Entonces, todo eso se produce ahí. Nosotros en la facultad, cuando hacemos una fiesta con comida típica de Bahía, contratamos la gente que hace esa comida en gran cantidad, vive en el centro histórico, no vive en otros barrios. Y los artesanos de la ladera de Conceição, que querían expulsar, hacen las insignias de hierro de los orixás, que son los dioses de las religiones afro-brasileñas, la hacen para los terreiros de candomblé, que son protegidos. Entonces, ahí se producen bienes culturales y materiales importantísimos. Y, por supuesto, esa gentrificación, la expulsión de esa población y la llegada de gente sin vínculo, sin relación histórica con ese local, crea problemas para los que salen, pero crea problemas también para el sitio, que pierde su identidad, ¿no? Entonces, por supuesto, esa ausencia de comprensión de la vitalidad cultural, de la identidad cultural, de carácter inmaterial de los que viven en ese sitio, es una de las razones por las cuales el poder público ignora y permite, apoya muchas veces la especulación inmobiliaria y esos procesos tan perjudiciales para el patrimonio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hay una última pregunta en el chat. La formula Carlos Delgadillo Díaz y dice: el rescate del espacio público, calles, plazas, banquetas, ¿son con participación de los habitantes del sitio? O sea, ¿se realizan con participación de los habitantes del sitio? Mire, no tenemos una tradición, lamentablemente, de proyectos de intervención en espacios públicos participativos. En general, son despachos de arquitectura que son contratados por la alcaldía o por otras instituciones y hacen esos proyectos sin la participación. Pero la gente ocupa esos espacios. Y entonces hay un proceso natural y espontáneo de ocupación de esos espacios que es muy interesante y que no pasa por la formalidad. Estamos hablando, como yo he dicho, de una ciudad con 60-70% de la gente viviendo en la informalidad. Entonces, se piensa los senderos, las veredas para determinados usos y la gente lo ocupa como quiere, ¿no? No hay control, no hay fiscalización, lo que en algunos momentos es malo, pero en muchos momentos es buenísimo porque permite una ocupación más espontánea y más natural del suelo. Pero de otra parte, cuando hay control, hay mucho control contra los ambulantes, los que venden cosas por la calle. Hay el RAPA, como llaman ellos, que es la policía de la municipalidad. No es la policía, es el personaje de la municipalidad que tiene como función prohibir la ocupación del espacio público por los ambulantes, los que venden cosas, el comercio informal no autorizado, no el comercio que es informal, porque hay comercio por la calle que es autorizado por la municipalidad. Entonces, cuando llegan esos fiscales, los que venden cosas salen corriendo. Pero es una ocupación muy interesante, mala en muchos momentos porque invade los espacios que podrían ser utilizados por la persona de modo menos denso y más interesante, pero de todo modo es una ocupación espontánea que tiene muchas veces sus calidades. No puedo dejar de decir que así como en Ciudad de México me llamó la atención, no sé cómo se llama, pero el tipo que tiene la maquineta que toca la música, que es una ocupación. Organilleros. Los organilleros. Y hay en México toda una tradición, creo que es el país de América Latina donde eso es más fuerte, de comida de calle. Nosotros tenemos la baiana de Acarajé, que es una señora que tiene vestidos tradicionales afro-brasileños, que vende las comidas típicas por la calle.
Y entonces eso también es un modo de ocupar el espacio público que, aunque tengan que tener una autorización de la municipalidad, es un modo de algún modo, es una ocupación de algún modo espontánea hecha por la población. Entonces la señora que vive en el centro histórico saca su tablero, como llamamos nosotros, su mesita con su silla y su huella, no sé cómo decir, para cocinar, ¿no? Y se sienta en una plaza y ahí vende los bolitos de frijol freídos en aceite de palma, que es el acarajé, que es una comida típica. Y ese olor se siente en muchas partes del centro histórico, y esa figura también representa de algún modo el centro histórico y toda la ciudad y toda la bahía. Entonces, yo diría que en los modos tradicionales, formales, no hay participación, pero la ocupación del espacio público se hace con mucha participación de modo espontáneo, informal. Ah, qué bien, qué buena ilustración nos ha dado usted sobre todo sobre esto que es el patrimonio inmaterial, que es el patrimonio más humano y más vulnerable que tenemos en nuestros centros históricos. Me viene una última pregunta. No hay más preguntas en el chat, no hay ninguna mano levantada. Me permito hacer una última pregunta. En el centro histórico han trabajado el concepto del frente marino como patrimonio. Este tipo de conceptualización que se está utilizando, que se está haciendo ahorita en algunas ciudades del mundo, en donde se está catalogando el patrimonio del territorio y de los frentes marinos de las ciudades que han sido originalmente fundadas sobre las costas. ¿Será que usted nos puede hablar un poco de esto? Mire, la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial UNESCO en el 85 y la extensión de la poligonal de protección del IFAN en el 84, en los dos documentos que nosotros hemos revisado, se dice muy claramente que el frontispicio, esa imagen de la ciudad de 2 pisos, es fundamental. Y por eso no se puede construir nada muy alto en la ciudad baja, de modo a juntar la ciudad alta con la ciudad baja, no permitiendo la percepción del talud verde. Con eso logramos impedir la construcción de la torre del grupo portugués que se decía Hotel Hilton, ¿no? Y entonces, eso se entiende que es un patrimonio muy importante a conservar. Eso se tiene muy claro. Entonces, no es la conservación de las arquitecturas de la frente del mar. Hay galpones no muy interesantes de principios del siglo XX que ya han sido demolidos, muchos de ellos, que no son una arquitectura interesante como en Puerto Madero en Argentina o como, no sé, en otros puertos rehabilitados en Génova. Es una arquitectura no tan interesante, pero esa relación paisajística de la ciudad de 2 pisos con el talud verde, eso sí es una imagen muy importante históricamente y que sí está protegida. La ley municipal, desde los años 80, reconoce toda la franja marítima como área de protección cultural y paisajística, lo que llama de área de borde del mar. Pero eso no impidió que la misma municipalidad autorizara la construcción de torres gigantescas en parte de esa área de borda más al sur del centro histórico. Entonces, es un concepto muy interesante, muy pionero de los años 80, pero de hecho no ha logrado la conservación de ese paisaje. Pero en el caso del centro histórico sí hemos logrado con esa comprensión de que el frontispicio, que es ese paisaje, ¿no? Ciudad alta, talud verde, ciudad baja, interrumpido por las salidas, las subidas, las laderas y por los ascensores, que eso es la imagen más importante de Salvador de Bahía y necesita conservarse. Es más importante que cualquier iglesia barroca del siglo XVIII. Esa imagen es un conjunto, es un skyline que es mucho más importante que todo. Oh, qué bien. Justamente creo que a lo que se refería las nuevas normativas y lo que sacaba la UNESCO en términos de conservación del paisaje, del territorio
para los centros históricos. Bueno, pues si no hay más preguntas, si no alguien quiere hablar, decir algo, alguna conclusión, algún concepto del público, hable ahora o calle para siempre. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Ha sido pues una ponencia que pues nos es bastante familiar el tema y muy reveladora en muchos términos, que nos ayuda a reconocernos y a entender que estamos por la misma vía, tenemos las mismas problemáticas y que pues nos falta mucho por aprender y por evolucionar. De pronto este intercambio de experiencias entre nuestros diferentes países, nuestros diferentes contextos, nos ayuda a entender lo que nos pasa también a nivel local. Le agradezco muchísimo a nuestro público. Pues hoy también es el último seminario de este año. Les agradezco por acompañarnos en todo este año, en las diferentes sesiones que hemos tenido, en donde pues buscamos entender como cierre de este periodo de pandemia, que esperemos no regrese nunca más, pues entender cómo ha afectado a nuestros centros históricos las diferentes crisis y entre ellas obviamente el COVID, ¿no? Que me parece que era un poco el objetivo de este ciclo de sesiones. El próximo año tendremos otro tema y pues bueno, no me queda más que agradecerle, doctor, y agradecerle a nuestros asistentes a esta sesión. También agradezco al equipo técnico del PUEC, que nos han acompañado también todo el año, al licenciado Humberto Pedrosa, a la licenciada Eloida López, y el licenciado Eduardo Carvajal, a nuestra secretaria de proyectos, la maestra Mariana Sánchez, a la licenciada Verónica Mendoza, y bueno, pues, espero no olvidar a nadie, pero a todos el reconocimiento y el agradecimiento por haber hecho que lográramos hacer este tipo de seminarios. Yo agradezco por la invitación, por la asistencia, por las excelentes preguntas que han sido todas muy interesantes. Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy estuvieron muy buenas las preguntas, eso es cierto. Pues muchísimas gracias, doctor, y muy buena tarde. Gracias a todos y feliz año. Chao, gracias.